El ser humano siempre ha buscado la manera de domar a la salvaje naturaleza. Una de esas ancestrales formas son los conjuros, fórmulas que caminan en la fina línea entre la fe y la brujería, y que en pleno siglo XXI siguen rompiendo el silencio que antecede a las tormentas. Al final la gente conjuraba, podía salvarle de todas esas tormentas que arrasaban. Un recurso de, por si acaso, una cosa segura de recoger algo de la cosecha. Está habilitado Vicente y además sabe los toques para que también él lo repita. Y luego durante las tormentas, desde la puerta, arrojar las piedras hacia arriba. Tocan las campanas, hay que ir a conjurar, hay que subir al conjuradero. Cuando los truenos suenan en Castillejo de Robledo, sus vecinos se refugian en las casas y, sobre todo, evitan caminar por la senda de Vallejo Caballero. Cuentan que allí el espíritu atormentado de un templario asesino peregrina en busca de la redención de sus pecados. Ocurrió este hecho. Este misterioso asesino. No es fácil que aparezca todavía, pero vamos, a lo mejor dentro de media hora que se pone a llover aparece por aquí, ¿eh? Se oye el galopar de los cascos. Un misterio más de los caballeros templarios. Porque fue una tormenta, un rayo el que le mató. Las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza han sido el escenario de una lucha milenaria entre la leyenda y la historia. En la cuna de Castilla, nada es lo que parece. Hechos misteriosos, falsificación de documentos y ruidos de ultratumba conviven con el espíritu benedictino de los monjes que lo poblaron. Porque decían que los huesos de Fernán González, cuando iba a haber una guerra o tal, retumbaban. ¡A ellos, Castilla! ¡A ellos! ¡Castilla Hidalgo! ¡Castilla! Es más bonita la leyenda. En ese aspecto, mejor la leyenda, claro. Pero la historia es más tenaz y a veces es distinta. Es una manipulación de los monjes. Al final, el fundador de verdad es Fernán González y no Gonzalo Tellez y su mujer. Pendón de Castilla, rojo carmesí, mira qué bonito dignificando el sepulcro de Fernán González. Y en ese momento de que colocó la ficha el diablo, desapareció. Tierra de Campos. Negras nubes amenazan a los agricultores que durante todo el año han trabajado estas áridas tierras. Los vecinos dan la voz de alarma. Y todo el pueblo se arma de palabras que forman frases y que crean oraciones para luchar contra unas nubes cargadas de demonios o de renuberos, los genios de las tormentas. En el corazón de Tierra de Campos, un ritual centenario, a caballo entre la magia, la brujería y la religión, rompe el silencio de estos campos cada vez que se avecina tormenta. Un ritual que estuvo enterrado durante 120 años y que resucitó hace apenas una década para luchar contra el granizo. ¡Cayó tal granizada que arrasó las cosechas! ¡Mató animales! En esta localidad, de apenas 250 habitantes, aún hoy está viva una antiquísima y misteriosa tradición, la del conjuro. Cuenca de Campos, uno de los pocos municipios, por no decir el único, de toda la provincia de Valladolid y de Castilla y León, que mantiene vivo la tradición del conjuro contra las tormentas. Alcalde, ¿qué es el conjuro? El conjuro era la forma de salvar las cosechas
con la fe que tenía la gente entonces. Tenían que intentar tener sus propios medios para subsistir. El pan era importante y además luego la venta de esos productos pues les propiciaban a la gente de aquí el poder vivir dignamente. Al final la gente conjuraba, podía salvarle de todas esas tormentas que arrasaban las cosechas. Estamos hablando de hace siglos. Tenemos referencia de 1550 y también tenemos una referencia final que sabemos que es 1886. ¿Por qué desaparecen? Pues porque llegan los seguros ya de Pedrisco, las grandes compañías de seguro ya hacen los seguros de Pedrisco. ¿Y por qué reaparece ahora? Reaparece porque queremos rememorar algo que fue importantísimo para nuestra villa, que movía un montón de gente y que ahora la sigue moviendo. Está identificada con el conjuro, lo ve como parte de sus raíces que sus antepasados hacían. El origen de estos enigmáticos rituales surge de la necesidad que siempre ha tenido el ser humano por controlar todo aquello que le rodea, incluso el clima. Con el paso de los siglos y con la cada vez mayor influencia de la religión, aquellas supersticiones acabaron transformadas en rogativas. La Iglesia adoptó y modificó unas creencias que eran paganas, muy cercanas a la brujería. Fue el Papa Alejandro VII, el número 237 de la Iglesia, el que sancionó varios decretos que marcaban las prácticas que debían o no realizar los religiosos. 9 años después de la muerte del sumo pontífice, el padre Benito Remigio publicó esta obra, en cuya página número 23 indica cómo han de proceder los curas y clérigos de las aldeas cuando vean que un nublado amenazante se acerca. Es también buena doctrina para los curas y clérigos que por ver algún nublado no han de hacer luego los conjuros que ordena la Iglesia, sino es cuando tuvieren muy suficiente razón para pensar que vienen demonios en él, y entonces hagan acudir a los más del pueblo a la iglesia, con velas encendidas, para que delante del Santísimo Sacramento demanden a Dios misericordia y socorro en tanto trabajo y peligro. Tengo entendido que el conjuro tenía una liturgia específica, un protocolo. Primero, ¿quiénes participaban en ese conjuro? Participaban los sacerdotes de la villa, los regidores y luego los cuadrilleros que avisaban a los regidores para estos encaminarse a la iglesia, llamar a los sacerdotes y encaminarse hacia el conjuradero. ¿Qué es un cuadrillero? Un trabajador aquí al servicio municipal que labraban, que luego avisaban al concejal, al responsable de tormentas, para que éste a su vez avisase a los regidores y a los sacerdotes. ¿Tenía fechas estipuladas? Siempre en verano, cuando existen las tormentas. Una vez que se producía ese aviso, ¿cuáles eran los siguientes pasos a seguir? Se encaminaban hacia la iglesia de Santa María, las autoridades locales, y entonces juntos subían a la torre del conjuradero, donde estaba la imagen de Santa Bárbara. Ahí hacían pues todas las preces y todo el rito del conjuro. ¡Vamos a buscar al concejal de tormentas! ¡Adelante, pueblo de Cuenca de Campos! ¡Vamos! La tradición de pronunciar esas jaculatorias para disolver las tormentas de Pedrisco, que creían estaban provocadas por los demonios, está ya prácticamente desaparecida. Eso sí, hace décadas era una práctica muy habitual. Este documento, el Catastro de la Ensenada, un estudio estadístico realizado a los pueblos de la Corona de Castilla en 1746, refleja cómo en algunas localidades era tal el pánico a los duendes o diablos de la lluvia que en muchos pueblos se pagaba a los religiosos para que tocaran las campanas. El documento, custodiado en el archivo de Simancas, recoge cómo muy cerca de Cuenca de Campos, en la localidad de Villabrágima, a tan solo 30 kilómetros, se pagaba a los sacristanes de la parroquia por tocar las campanas en la festividad de Santa Brígida, para así ahuyentar a los genios de las tormentas, un ritual similar al que se lleva a cabo en la villa leonesa de Villafer. Tierra de Campos, Faustino, es una tierra de agricultura. ¿Son habituales los conjuros en otros pueblos? ¿Conocéis de más historias de estas? Sí, históricamente conocemos que los hubo en muchos de los pueblos, pero han ido desapareciendo todos. ¿Pero por qué se hacían estos conjuros aquí? Un recurso de, o sea, acaso una cosa segura de recoger algo de la cosecha. Tendría más o menos 5 años o 6 y conocí algo del conjuro. Me acuerdo de que tocan las campanas, hay que ir a conjurar, hay que subir al conjuradero.
¿Ha existido siempre una superstición respecto a las tormentas? ¿La gente se ha preocupado por ver si viene de un lado, si viene de otro? Yo lo he escuchado a mis padres y a gente de aquí, que había ciertos vientos que propiciaban tormentas. Las tormentas de por la mañana eran mucho más peligrosas porque podían dejar más pedrisco. No sé en qué se basaban. ¿Y remedios que utilizaba la gente contra esas tormentas, además del conjuro? ¿Conocéis alguno popular? Sí. Mi madre nos mandaba el sábado santo a por agua bendita y a la vez, cuando tocaban las campanas ya de Santa María, se recogían piedras y luego durante las tormentas, desde la puerta, arrojar las piedras hacia arriba. ¿Los agricultores actualmente acuden al conjuro, participan del conjuro? Todo el pueblo, niños desde 3 o 4 años hasta 90 años participan el conjuro, sí, sí. Por primera vez hacer el conjuro, me acuerdo que le dije alcalde, con perdón de la expresión, alcalde demonio. Demonio, me dijo, eso sí. Alcalde demonio. Cuando vio toda la gente que subía ahí arriba, me dice, alcalde demonio. Mira, le digo, alcalde demonio. ¿La gente cree en el conjuro? Sí, hay que hacerlo todo con fe. Si no tienes fe en lo que haces, pues al final es algo baldío. Creen en las posibilidades que tiene el conjuro de dar a conocer nuestro pueblo y de que lleguemos a ser declarado fiesta de interés regional. Este tipo de prácticas, a caballo entre lo esotérico y lo religioso, han sido una tradición centenaria que los campesinos españoles han llevado a cabo a lo largo de los tiempos para luchar contra lo que ellos consideraban malas nubes y que podían acabar con una cosecha y arruinar el trabajo de todo un año. Platos de sal, lanzamiento de piedras, cualquier método era bueno para vencer al miedo a perderlo todo. Faustino, estamos en la Torre de las Campanas de la iglesia de Santa María, porque creo que también este es un remedio contra las tormentas que se ha usado hasta hace muy poco y que de vez en cuando sigue sonando, ¿no? Sí, cada mes de agosto, hacia la primera quincena, que se celebra el conjuro, estas campanas tañen el nublado. Para en esa forma empezar ya el conjuro. ¿Hay una fórmula para que las campanas ahuyenten a los...? No, era para avisar a la gente de que venía una gran tormenta, que se refugiasen y todo ese tipo de cosas. ¿Se recuerda? ¿Se ha mantenido? Sí, se ha mantenido. Había un sacristán aquí, que su hijo también pues aprendió bastante y está aquí durante el conjuro y bueno, pues hace los toques como los hacía su padre. ¿Cómo sería? Es el tente nublo, tente tú, tente nublo, tente tú, que Dios puede más que tú. Y eso es el repique de campanas, ¿sí? ¿Podríamos escucharlo? Sí, ya lo creo. Está habilitado Vicente y además sabe los toques para que también él lo repita. Vicente, por favor, a ver, ¿cómo sería? Tente nublo, tente tú, que Dios puede más que tú. El conjuro de Cuenca de Campos tiene un nombre propio, nombre de mujer, Santa Bárbara. En torno a esta santa que fue martirizada en el siglo III a.C., gira una liturgia perfectamente organizada y coordinada. Ella es la protectora contra los rayos y las tormentas. Y como dice el dicho popular, aquí se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Hablando de tormentas, tenemos Santa Bárbara. ¿Quién era Santa Bárbara exactamente? Pues es una sierva de Dios, es abogada contra los rayos, centellas. Y en concreto esta figura tiene mucha relación con el conjuro que aquí se realiza. Estuvo presidiendo la ermita El Conjuradero y había una hornacina que yo incluso he conocido en el antiguo paredón de la torre que se derrumbó del Conjuradero. ¿Y ahora qué se hace con esta escultura el día del conjuro? Llevada por los cuadrilleros, va haciendo todo el recorrido que hace el conjuro y preside el conjuro en lo más alto de la torre, pues como se hacía en la antigüedad. Además guarda una leyenda que dice que sus ojos no son los originales. Eso dice el vulgo, que eran tan valiosos los ojos que la abrieron por aquí, se nota ahí una que está despegada, y que le quitaron los ojos y pusieron otros. Yo creo que en cada imagen los imagineros abren esa parte para alojar los ojos y luego lo vuelven a pegar.
El dicho que dice que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿en Cuenca de Campos es verdad o está presente todo el año? Yo creo que está siempre presente, además con mucha fe y devoción de la gente, sí. Nos acordamos de ella porque es algo que estuvo en nuestras vidas y nos acordamos cualquier día, apacible o de invierno también. Si Santa Bárbara es el quién, este lugar es el dónde. Una torre de 12 metros de altura que fue reconstruida hace apenas una década y que es una construcción singular y muy llamativa, que recibe el nombre de conjuradero o conjuratorio. Los conjuraderos son construcciones, capillas, arcos o incluso balcones desde los que se podía observar los alrededores de cualquier pueblo. Estos eran los espacios edificados en época medieval para conjurar las tormentas y mandar las nubes a otras comarcas. Faustino, este es el punto final del conjuro. La gente llega hasta la parte más alta del pueblo y nos encontramos con la torre del conjuradero. Así es, llamada vulgarmente, porque era la torre donde se conjuraban las tormentas. También se la conoce históricamente como ermita de Santa Bárbara y aquí estuvo también presidiendo esa ermita. Este lugar fue el lugar donde estuvo ubicado el castillo que existió en Cuenca de Campos. Ahora la vemos que está reformada, pero fiel a lo que era. Sí, casi fiel a lo que fue, prácticamente el mismo lugar, para desde aquí repetir el conjuro cada año y además divisar la panorámica que se ve de aquí, toda la tierra de Campos y las montañas de León y Palencia. ¿Por qué el conjuradero en el lugar más alto del pueblo? Aquí había una torre vigía con una lucecita para ser la referencia de los caminantes. Desde aquí es donde se realiza Sí, todo el conjuro es desde aquí, sí. Ahí están las montañas de León y de Palencia, se las ve con nitidez en días muy claros, que no hay calima. Y luego en la otra parte de aquí se ve toda la tierra de Campos, vemos hasta unos 40 kilómetros de aquí de distancia. ¿Qué sucede aquí exactamente? ¿Qué se hace? Se rezan una serie de preces que se hacían en la antigüedad. El punto de partida del conjuro, que es esa que dice: aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Dulce Jesús de mi vida, misericordia, Señor. Las tormentas, por un lado, se piensan que pueden llegar a ser un castigo, pero luego se pide misericordia. La cultura pues hacía pensar eso. Dios es magnánimo siempre y no ha sido nunca iracundo, yo creo. ¿Ha funcionado en los últimos años el conjuro? Ha funcionado, llevamos con él casi 10 años ya, incrementando la participación de la gente, desde niños a gente muy mayor, pues que al final se solidarizan con esto porque fue algo que ellos tuvieron, que han escuchado a sus antepasados. En Cuenca de Campos, tormenta no va a haber, pero fe para parar un granizo. Así será. Hay que tener fe, a pesar de que son tiempos en los que el futuro está un poco incierto, pero yo creo que sí, la fe es fundamental. En ocasiones hay cosas que rozan lo legendario. Los conjuros han estado a punto de perderse bajo el granizo, pero mientras una nube negra se acerque a tierra de Campos, una voz la estará esperando, pronunciando una oración que caminará entre el adobe de estas casas. Cuando las nubes amenazan tormenta y el cielo se torna gris, cuentan en esta localidad soriana que en el camino que une Castrillejo de Robledo con Valdanzo, un monje templario vaga implorando el perdón por un pecado mortal que cometió hace cientos de años a los pies del castillo templario. La historia puede sonar a cuento. Que es cuando la orden ya estaba un poquitín más relajada. Sí. Entonces fue cuando ocurrió este hecho. Este misterioso asesino. Pero ha permanecido viva entre versos y también entre piedras. Ronda Vallejo Caballero, un penitente misterioso. Enterrado en el camino que va hacia Valdespino, cuya alma se aparece con pavorosos sollozos. Y fue templario asesino. Templario, asesino
Eso me suena a leyenda. Sí. En Castillejo Robledo estuvo asentada la Orden de los Templarios en el castillo, y eran los templarios que eran mitad monjes, mitad soldados, y de ahí deriva la historia, y aquí don Ignacio seguro que... Pero bueno, mejor era ir y ver dónde sucedió todo, o dónde cuenta la leyenda que sucedió. Pues nos movemos. Venga, vamos. Es en lugares como Castillejo de Robledo donde las leyendas y la realidad no se distinguen. Este es el lugar donde las hijas del Cid fueron azotadas. Este lugar me invita a imaginar. Calles estrechas, paredes de rocas y cielo nublado. Esta escondida localidad es un lugar de cuento. Hola, soy José Manuel, estamos en Castillejo de Robledo, un pueblo de la provincia de Soria, entre Burgos y Segovia, a 20 kilómetros de Aranda de Duero. Estamos dentro del Camino del Cid, estamos también dentro de la denominación de origen Ribera del Duero. Todo el año estamos unas 80 personas, aunque hay 120 empadronados. Vivimos de la agricultura, ganadería y últimamente del turismo bastante gente. También tenemos la escuela museo de los años 40. Aquí se han contado muchas historias. Sí, pero ninguna comparable con la que te vamos a contar nosotros ahora. Todo se remonta a la época en la que los templarios moraron en estas tierras allá por el siglo XII. El mal beber de uno de aquellos caballeros fue el desencadenante de una historia que comenzó en las entrañas de la tierra y que acabó en un eterno peregrinar. Una bodega parecida a esta es normal que los templarios también tuvieran. De aquí nació, por decirlo así, la causa de la leyenda del caballero templario. Por lo que dejó escrito el cura don Eustaquio, se deduce eso, que él había bebido demasiado, fue reprimido por el padre prior. Discutieron algo, total, que como está un poco bebido, se le cargó al padre prior. Y ahí empezó la historia. Temiendo que le iban a imponer algún castigo, pues cogió un caballo y huyó donde le vino la muerte. El caballero templario incumplió el quinto mandamiento, no matarás. Y con ello podía haber condenado su alma en el mismo lugar donde la entregó a una de las órdenes más severas de la cristiandad. Estamos ante el castillo donde comenzó la historia de este penitente misterioso. El castillo es templario y la iglesia que tenemos aquí parroquial también es templaria. La parroquia es monumento nacional. El castillo es donde vivían, la parroquia donde celebraban sus actos religiosos. El castillo no fue mayor que lo que se ve, lo que corresponde a la roca. Había que entrar o por aquella puerta de allá, que tenía un puente levadizo, o por el arco de entrada, donde ya entrabas al centro del castillo. El castillo está abandonado desde hace muchos años. Hoy de ese lugar apenas se pueden ver unas pocas piedras y dos torreones, que quizá fueron testigos mudos de un asesinato y una huida desesperada. Aquí uno de los templarios fue el que mató al prior. Se montó en un caballo, salió disparado hacia su pueblo, naturalmente por el camino más recto, el barranco este, y ahí donde le ocurrió el hecho principal. El sacerdote me habla de muchas historias que ha aprendido a lo largo de sus 82 años. La de un bandido a quien el pueblo, cansado de sus tropelías, desmembró en la plaza, o la de la raposa, una chica de mala reputación. También me cuenta con orgullo que los vecinos del pueblo compraron todas estas tierras al Estado en 1866. Este pueblo en la actualidad tiene 300 casas aproximadamente. Entonces, cuando los templarios, este pueblo no tenía más que los pocos obreros que tenían ellos. Los barrancos estos eran lo que cultivaban ellos. Últimos de 1800 y en 1900 hasta 1920 fue cuando este pueblo comenzó a crecer y de 15 vecinos pues pasó a 300. Desde aquí se ve el centro de salud
el ayuntamiento que está ahí a la derecha. Eso fue el primer depósito que hicieron de agua. Ahora lo han aprovechado para hacer un mirador. Se puede hacer fotos de todo alrededor del pueblo o se puede grabar, se ve todo el pueblo perfectamente. En este pueblo, aunque pequeño, hay bastantes cosas misteriosas, como por ejemplo esa piedra que está colocada en esta fachada. Los herederos no sabían ni que la tenían, la piedra está puesta aquí, y menos todavía de dónde lo hubieran traído sus abuelos o por ahí, no tenían ni idea. Le hemos dicho a algún entendido, oye, que tiene aquí una piedra interesante. Don Ignacio tiene la transcripción de lo que dice, no está completa, un misterio más de los caballeros templarios. Fue de alguna obra que hizo algún templario, incluso pone el nombre. Está escrita en letra gótica del siglo XII. Lo que dice es ahí: el muy noble y honrado caballero Fray Diego Gómez de Roa hizo esta a honor de Dios y de Santa María y de San Juan. Fue hecho, luego ya la parte de abajo está descascarillado, ya no se ve en qué año fue hecho ni con qué motivo fue hecho, porque parece que le falta algo, a la parte de la derecha de la piedra le falta algo. Nuestros pasos nos alejan del abrigo de las calles del pueblo. Las nubes comienzan a crecer y el camino hacia Valdespino empieza a ser inquietante. Un barranco se abre ante nosotros y mis 3 compañeros de leyenda me recuerdan lo que aquí sucedió. Estamos en el camino del Vallejo Caballero, que es el final de la leyenda, donde cayó fulminado por el rayo el caballero templario. Un cura que estaba en uno de estos pueblos de aquí y vino aquí a visitar el cura de aquí y se marchó para su pueblo. Se presentó la tormenta, debajo de uno de estos enebros se refugió y entonces es cuando oyó el ruido de un caballo que venía, de un señor que se baja del caballo, intenta confesarse, no se pudo confesar y por eso sigue vagando todavía por aquí, porque no ha expiado sus pecados ni los ha confesado. Así que cualquier día aparece por aquí. El caballero templario encontró la muerte en una suerte de justicia divina mientras buscaba el consuelo de la confesión. Un camino donde don Ignacio me cuenta que aún hoy los vecinos buscan ayuda celestial. Esta cruz que tenemos detrás de nosotros es una de las cruces, de las 3 cruces que hay en el término del pueblo, en las que se venían rogativas. Y esta tiene ahí en el centro precisamente un 3. Esto quiere decir que se venía, el tercer día de rogativas se venía aquí. Mis 3 compañeros aseguran que aquí las tormentas suenan diferente, más intensas, y que incluso algunas personas han escuchado una voz que parece implorar misericordia entre sollozos. Un cura que estaba en uno de estos pueblos de aquí y vino aquí a visitar el cura de aquí y se marchó para su pueblo. Se presentó la tormenta, debajo de uno de estos enebros se refugió y entonces es cuando oyó el ruido de un caballo que venía, de un señor que se baja del caballo, intenta confesarse, no se pudo confesar y por eso sigue vagando todavía por aquí, porque no ha expiado sus pecados ni los ha confesado. Así que cualquier día aparece por aquí. Dicen que cuando aparece por aquí es precisamente en las tormentas, porque fue una tormenta, un rayo el que le mató. Los truenos aquí suenan tremendamente fuertes. Se oye el galopar de los cascos. Cuando la gente viene a ir relámpagos y truenos, tiene miedo, porque no sabe que aparezca el caballero templario por aquí, que aquí es donde le mataron, y dice que está vagando por aquí. Y a lo mejor aparece aquí con su caballo. Digo yo que amenaza tormenta. Vámonos, y que da un poco repelús que no ande por ahí el caballero templario. No es fácil que aparezca todavía, pero vamos, a lo mejor dentro de media hora que se pone a llover aparece por aquí, por si acaso. Vosotros, a lo mejor si sois muy valientes y podéis seguir. Nosotros nos volvemos. Pues nosotros vamos a ver si lo encontramos. Muchas gracias. Venga. Nada, Hasta luego. Hasta luego. Ellos han puesto el punto y final. Yo, aprovechando la tormenta, parto en busca de un nuevo capítulo de esta historia.
Hay tesoros que parecen querer permanecer ocultos, al abrigo de las montañas y ríos, lugares que guardan un secreto y en los que el capricho del ser humano ha cambiado el curso de la historia, donde lo real se convierte en leyenda y la leyenda en hechos. Probablemente, cuando estas líneas se dibujaron por primera vez hace siglos, la mano que las trazó no sabía que un edificio escondido entre las montañas de Burgos y abrazado por el río Arlanza fuera a convertirse en la cuna de Castilla. Y que en su interior nobles y religiosos, Dios, el ser humano y hasta el demonio fueran a convivir en un espacio que en pleno siglo XXI está lejos de su esplendoroso pasado. ¡A ellos, Castilla! ¡A ellos! ¡Castilla Hidalgo! ¡Castilla! Pero rodeado de misterio y preguntas sin respuesta, es el antiguo monasterio de San Pedro de Arlanza, un lugar donde la leyenda y la historia se confunden. Su ubicación es una de las primeras incógnitas en torno a este cenobio. No sigue un patrón lógico. Normalmente este tipo de edificios solían levantarse en los arrabales de grandes ciudades o al menos importantes localidades, pero en este caso parece querer permanecer oculto a la vista de los curiosos, alejado de cualquier núcleo de población. Ortiguela, municipio al que pertenece, está a 8 kilómetros, Covarrubias a 10, de Burgos a 50 y de Lerma a más de 30. Literalmente es un espacio que si no lo buscas, no lo encuentras. El monasterio de San Pedro de Arlanza, ¿dónde se encuentra? En el valle medio de la Arlanza, en una zona montañosa de complicado acceso. ¿Por qué levantar un monasterio en un sitio tan abrupto, tan escondido? Esa es la visión que tenemos en la actualidad, pero en este valle de la Arlanza había un conjunto de eremitas que vivían en el entorno, probablemente algunos de ellos santos o con ese matiz. De hecho, la fundación del Infantado de Covarrubias, los que firman el documento, son nada menos que 20 eremitas. Hemos documentado la existencia de cuevas, de yacimientos. ¿Cuándo se comienza a levantar San Pedro de Arlanza? Cuando políticamente hay interés en que se levante. Los condes, los propios reyes, en el proceso que unos llaman reconquista, yo llamo reocupación del territorio, y una de las entidades que sirven para organizar el territorio son los monasterios. Uno de los grandes condes reconquistadores, que es Gonzalo Téllez, y su mujer Flámola, deciden hacerlo aquí, que son realmente los que dan el documento fundacional de Covarrubias el año 912. Con el paso del tiempo se han convertido en fundadores otros. La leyenda creo que al final ha dado los méritos a otra persona, ¿no? Hacia el año 1250, 50 y tantos, cuando se empieza a vertebrar la gran leyenda de Castilla, de la Castilla sola, una de las grandes leyendas es la de Fernán González. Tú eres el bravo africano, tú eres el moro español, a nuestro cristiano sol, tu luna opusiste en vano. Mira el estrago que han hecho 300 hombres por quien un mar de sangre también desde el pie te llega al pecho. En él podrás este día nadando a Córdoba ir, que no te quiero seguir para no manchar la mía. Los monjes lo ponen en el cartulario delante del otro, con lo cual el propio cartulario, que es una manipulación de los monjes, al final el fundador de verdad para la leyenda, incluso para la crónica general de Alfonso X el Sabio, es Fernán González y no Gonzalo Téllez y su mujer. Eres una coqueta que oculta la realidad con maquillaje. No olvides que Fernán González era un personaje histórico. También es legendario. ¿El real, el verdadero es el histórico o no? No se hace trampa ni se modifica nada, siempre que todo sea en beneficio de la gloria, de la grandeza de los sitios. Y en esto los monjes y los frailes son hábiles. Hace más de 1100 años, Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, reedificó este lugar de retiro sobre un espacio religioso que ya existía y que estaba poblado por eremitas. El noble lo hizo como señal de agradecimiento a un ermitaño de nombre Pelayo, que en vida le auguró grandes éxitos para él y su familia siempre que una batalla se planteara en el horizonte. Vuelve que Almanzor vencerás.
Muchas hazañas te esperan en bien del acecador, contra las armas del moro que vuestra actitud alteran. Reyes vencerás de 100, preso 2 veces serás, pero de todas saldrás con honra, dichoso y bien. Ruégote, acuerdes de esta casa en tus victorias. El noble y el misterioso profeta entablaron una relación de amistad que fue mucho más allá de la muerte. Cuentan que en tiempos de Sancho el Gordo, Fernán González regresó hasta aquí para pedir de nuevo ayuda, pero en ese momento recibió la noticia de que Pelayo había muerto. Ernesto, a nuestra espalda tenemos la ermita de Pelayo, que junto con Fernán González es el personaje clave para la fundación de este monasterio. Según cuenta la leyenda, Fernán González, que estaba cazando por estos lugares, persiguiendo un jabalí, el jabalí se escondió detrás de una ermita. Fernán González no quiso perseguir, era un lugar sagrado, y se arrodilló a rezar. Se le aparece un monje diciéndole que va a tener una gran victoria, y ese es el primer encuentro. Y el segundo es poco antes de la batalla de Cinas contra Almanzor. Se le presenta a Pelayo, pero ahora ya es después de muerto, y le comunica que va a tener una gran victoria y que va a contar con la ayuda de Santiago, pero también del santo que era más bien devoto Fernán González, San Millán de la Cogolla. Millán y yo seremos 2 soldados que con un capitán divino iremos, y el socorro que tú pides te daremos. ¿Quién es el capitán? Es el apóstol, primo de Cristo, cuyo cuerpo santo goza Galicia en Compostela. Vuelve. Con esta ayuda, ¿quién nos anima? ¡Al arma, castellanos! Y entonces esa batalla vence y, lógicamente, en compensación, funda ya el monasterio. Se podría decir que la ermita que había aquí donde Pelayo se trasladó y sobre esa ermita... Aquello era un pequeño cenobio y ya fundaron este monasterio que tenemos a nuestras espaldas. ¿Por qué tanto interés en esta zona por mantener viva la leyenda? Hombre, es el personaje más importante que tenemos. Toda la tierra de Lara, estoy hablando de más de 20 pueblos, se unen para juntos representar en ese lugar tan emblemático esta obra de Fernán González, escrita por Lope de Vega. ¿Y la gente es de Tierra de Lara que prefieren la leyenda o la historia? Eso es lo que me pregunto yo. Es más bonita la leyenda. En ese aspecto, mejor la leyenda, claro, pero la historia es más tenaz y a veces es distinta. De todas formas, la leyenda es historia, porque es una leyenda que surge en el siglo XIII. Los frailes benedictinos les interesa enaltecer la figura de Fernán González. Esa revelación desde el más allá fue la que impresionó a Fernán González, que tras la victoria estableció un especial vínculo con el monasterio. Hasta tal punto fue su relación con este lugar que quiso que este espacio fuera el de su reposo eterno. Fernán González pidió que sus restos, los de su mujer y de sus padres, fueran depositados en este mismo lugar, a los pies de la iglesia del convento. Pero siglos después, los monjes benedictinos que dieron vida a estas piedras decidieron que su gran valedor debía reposar en un lugar mucho más noble y lo trasladaron hasta allí, hasta el crucero de la iglesia, enfrente del altar mayor. ¿Quién era este Fernán González? Fernán González es un hombre histórico, un noble del mundo castellano que se titula por primera vez Conde de Castilla, que va a ser capaz, cuando muere en el año 970, transmitir la potestad política, el condado, a su hijo, a García Fernández, pero que tiene detrás una gran leyenda que en gran medida se fragua en este monasterio. Los monjes tienen sumo interés en que los restos mortales de Fernán González estén aquí, bien que nunca fue ni el fundador. ¿Por qué tienen tanto interés en que Fernán González sea enterrado aquí? El romance le va a convertir en un personaje importante para la independencia de Castilla, que terminará por desbancar en la primacía a León. Es en ese momento cuando se empieza a fraguar la gran leyenda del monasterio de San Pedro de Arlanza. No tenían unas reliquias, no tenían un gran santo, y este va a ser el elemento que les faltaba para convertir a Arlanza de cara a la galería en el monasterio que ellos creían que era. El panteón de la gran familia castellana, de los condes de Castilla. San Pedro de Arlanza se convirtió en el cenobio más importante de Castilla y en el lugar preferido por los nobles para descansar eternamente. Sus capillas laterales, hoy desaparecidas, se convirtieron en lugar de enterramiento y, según el cronista Fray Alonso de Yepes, hasta Fernando I de León, considerado el primer rey de Castilla, quiso que este fuera su lugar de reposo, aunque finalmente
no fue así. Félix, ¿por qué tuvo tanta fama este monasterio finalmente? Tuvo un importante dominio monástico, quiere decir las propiedades, los derechos que ejercía sobre la zona de Lara. Es un monasterio fundado teóricamente por el conde Fernán González, el primer rey de Castilla. Inicialmente lo elige como lugar de enterramiento Fernando I. Que finalmente, ¿por qué no se ha enterrado aquí? Pueden más 2 tetas que 100 carretas y realmente la mujer le termina llevando a León. Para un historiador, ¿la leyenda y la historia se pueden fundir? No. Rotundo. ¿Y en San Pedro de Arlanza, cuándo la historia y la leyenda se confunden? Bueno, nosotros los historiadores pretendemos reconstruir el pasado, a veces imaginando, porque sin imaginación no hay historia. Pero nuestra imaginación tiene que estar basada en datos. A veces podemos hacer ficción, yo no digo que no lo hagamos. Fernán González permaneció enterrado tras esta puerta hasta la desamortización de Mendizábal. El año 1841 puso fin a su estancia en el cenobio que él ayudó a refundar. Su sarcófago desapareció, pero no así una extraña leyenda en torno a él. Manolo, este es el lugar donde cuenta la leyenda justo aquí que estaba el primer enterramiento de Fernán González, ¿no? Así es, porque él quiso ser enterrado aquí. No era un enterramiento muy normal. Pues no, porque aquí lo primero que te llamaba la atención, que había un monje de guardia siempre, porque decían que los huesos de Fernán González, cuando iba a haber una guerra o tal, retumbaban y avisaban al monje, y el monje iba corriendo, se acerca el enemigo, hay un hostigamiento, hay algo. Esos huesos eran como una profecía de lo que iba a suceder. Efectivamente, y por eso teníamos aquí al monje vigilando constantemente si oía algo. ¿Y hay algún momento en el que se sepa o en el que esté escrito, retumbaron en este momento? Sí, hay 2 que están escritos, sí. Sería la batalla de Belgrado y lo que sería la entrada de los Reyes Católicos en Granada. Aquí no acabó Fernán González. Le trasladaron a lo que sería el altar. Bueno, en aquella época sería más noble aquello. Ahora mismo está enterrado en Covarrubias, le tenemos ahí. ¿En Covarrubias han retumbado? No tenemos noticia de momento. Mil años después del fallecimiento, el conde Fernán González descansa definitivamente aquí, en la Colegiata de Covarrubias, un elegante y fantástico edificio de estilo gótico que también acoge a la infanta Cristina de Noruega. Pero a nosotros nos interesa este sarcófago, el del conde Fernán González. Estamos delante del sepulcro del conde Fernán González. ¿Cuándo llega hasta aquí, hasta la Colegiata de Covarrubias? Con la desamortización de Mendizábal, en 1841. ¿Por qué son trasladados hasta Covarrubias? Porque alguno de los que compraron el edificio se da un golpecito de pecho y quiere reparar ciertas ofensas. Pendón de Castilla, rojo carmesí, mira qué bonito, dignificando el sepulcro de Fernán González. Covarrubias, cuna de Castilla. Por la presencia del conde I de Castilla, solemne, y las infantas urracas. ¿Qué importancia han tenido esta colegiata? Hereda el mandato del segundo conde de Castilla, Garci Fernández, hace a su hija ahí sepultada en el centro, doña Urraca, crea el infantazgo de Covarrubias. ¿Por qué los nobles deciden enterrarse o reposar en un lugar como este? Casi todos los enterrados no son nobles, excepto los condes y las infantas. Los demás son los riquitos del pueblo que quieren destacarse del suelo de la iglesia. Todo ello, cementerio del pueblo. No hay un nombre, quedan en el anonimato. Toda la historia de San Pedro de Arlanza ha llegado a nuestros días gracias a la obra de un monje benedictino, Fray Alonso de Yepes, un hombre culto que dedicó buena parte de su vida a escribir la Crónica General de la Orden de San Benito, entre el siglo XVI y el XVII. En esa obra dedicó un amplio capítulo para narrar los hechos enigmáticos que sucedían detrás de estos muros, lo que revela que este es un lugar que, mucho más allá del sonido de los huesos, esconde grandes misterios. Es una especie de puerta entre el cielo y la tierra.
Esta es la puerta de un lugar muy especial para toda la gente de Tierra de Lara, ¿no? Sí, así es. Colaboramos para poder mantener estos espacios vivos, que haya actos sociales, que haya actos culturales, que no se olviden. ¿Y vosotros habéis estado toda vuestra vida al tanto de la leyenda de Fernán González? La leyenda es la obra de teatro en sí, entonces por eso sabemos la leyenda, sí. Eso es lo que tenemos y por lo que peleamos de momento. Es la cuna de Castilla y vamos, que la gente se dé cuenta de dónde estamos y qué somos y quién somos. Continuamente expoliado y amenazado por los tiempos modernos, el monasterio de San Pedro de Arlanza se resiste a perderse en los libros y, a pesar de su discreción, abre sus puertas a todo aquel que quiera perderse en una apasionante historia, la historia de nuestra tierra. Pasear por San Pedro de Arlanza es dejarse envolver por una atmósfera muy especial, que invita a palpar cada piedra y a fijarse en cada detalle. La comunidad benedictina que rezó por el alma de nobles castellanos ya no está aquí, pero sí que permanece el espíritu de la clausura. Un mundo ajeno al exterior, rodeado de misterio y de desconocimiento para el pueblo llano, como el de este 3 en raya, esculpido en la piedra y que incluye unos símbolos como estos que nadie se atreve a descifrar. Otros misterios, nadie sabe quién lo hizo, cuándo lo hizo, ni por qué lo hizo. Manolo, este es el famoso 3 en raya del monasterio de San Pedro de Arlanza. Viene motivado porque estaba el abad Vicente por aquí, intentando reformar el monasterio, ampliar las obras, y venía por la noche el maligno, macho, y se lo destruía, se lo tiraba todo. Se le ocurrió preguntar al abad Vicente a un sabio ermitaño que andaba viviendo por la orilla del río, y le remitió al monasterio de la Sierra a buscar un viejo caballero templario que andaba por aquella zona, retirado ya. Y una vez aquí, solamente requirió una cosa, un alquerque, que hoy se llamaría un juego de 3 en raya. ¿Y esto es lo que Eso es el alquerque o juego de 3 en raya. Imaginaos todas las fichas necesarias para jugar al juego, ¿sí?, dispuestas en tal situación que podamos convertirlas tal y hacerlas 3 en raya. Cuando las sombras de la noche se acerrieron sobre el valle, apareció el maligno con todos sus acólitos. Te quiero hacer un trato y jugar este juego. Si yo gano, te irás del monasterio para siempre y le dejarás la obra reconstruida. Le dejó una aquí, y al diablo hubiese su oportunidad y al centro. Y en ese momento de que colocó la ficha el diablo, desapareció. ¿Por qué? Si el diablo había ganado la partida, perdió la apuesta. ¿Qué había debajo de esta ficha central para que el diablo, una vez que la colocó de aquí, se esfumó, desapareció o en piedra se convirtió? Es un símbolo que se encuentra en el templo de Salomón. Puede ser. Yo quería dejar esa expectativa. Y finalmente el monasterio se reconstruyó todo y el diablo pues lleva 900 años sin aparecer por aquí. Misterios milenarios siguen escondidos en este lugar, dispuestos a ser descubiertos por los ojos del visitante, que ya sea con vocación benedictina o con la curiosidad del turista, se aventure por la serpenteante carretera que une Covarrubias y Ortiguela, un asfalto que nos acerca al pasado, a la cuna de Castilla.